para de ahí ya las ramales o las redes secundarias van a derivarse del ramal norte con 27 kilómetros, y una vez que se haga una segunda planta en Huachipa, va a haber también el ramal sur para Lima Sur. La distribución a través de una serie de redes de agua, vamos a ver en kilometraje, la recolección del agua residual en plantas PETAR, son las plantas de tratamiento de aguas residuales, y la entrega del agua tratada al ambiente. Esta es la actividad regular y tiene un presupuesto anual de más de 1.300 millones de soles para atender a la población que ya está sumándose a 8.94 millones de habitantes. Son los que habitualmente están conectados a la red de agua y alcantarillado. Pero hay una población, a la fecha tenemos 615.261 que no tienen conexión, pero para llegar a ellos tendríamos que hacer inversiones que sobrepasan los 6.000 millones de soles en el periodo actual de este gobierno, porque toda vez que hay cambios de gobierno, tiene sus programas. Ahora hay un programa ambicioso por llegar a toda la población, pero tendríamos que hacer una inversión alta, ¿no? Entonces, esta es la ampliación a zonas sin servicio. La ampliación de la cobertura está también cuando hay nuevas urbanizaciones o la ampliación en zonas de servicio. Y los indicadores para medir a la empresa son estas generalmente, ¿no? Tiene un presupuesto o ingresos de 1.472 millones, ¿no? En el 2013, en el 2014, 1.215 millones. La rentabilidad, el agua no facturada, que es otro indicador importante, es decir, el agua que es tratada, ¿cuánto se factura? Hay pérdidas físicas que llegan al 25% y la diferencia es clandestinos, ¿no? Y es sumamente difícil controlar las conexiones clandestinas. No obstante que hay grandes inversiones, miren, para poder, con el objeto de reducir el agua no facturada y llegar a 25%, tendríamos que invertir casi 1.800 millones de soles en la ampliación de la red, en una serie de acciones como levantamiento catastral actualizado de la ciudad, la zonificación, una serie de acciones. Sería una inversión muy alta. Entonces, surge la controversia, ¿no? Tenemos que ampliar las fuentes de agua invirtiendo en una proporción mucho menor, o invertir en la reducción del agua no facturada, donde la inversión va a ser 3 veces que hacer una represa como el de Marca 2. La micromedición casi debemos llegar al 100%, pero es difícil. Muchas poblaciones no quieren, hay un sinnúmero de problemas para hacer la micromedición. Bueno, hay mucha información, creo que vamos a avanzar rápidamente. Cómo crece la ciudad, acá podemos ver desde 1935, cómo ha ido creciendo a 1995, el crecimiento vertical de la ciudad. ¿A dónde vamos? Es una interrogante, ¿no? ¿A dónde vamos a ir a este ritmo? Por lo menos tenemos identificado un trabajo conjunto con la municipalidad, con el plan de desarrollo metropolitano, cómo estaría la ocupación en los valles de Lima. Y esta que está en amarillo viene a ser entonces las poblaciones nuevas, ¿no? Ampliación de cobertura al 2017. Vean ustedes, por el este, más allá de Chosica. Y la planta está por acá, pero por encima de la planta ya habría poblaciones. Cuando
hace más de 60 años se ubicó en la Tarjea, la población estaba por debajo de la Tarjea. Hoy en día está llegando a más de 1000 metros sobre el nivel del mar, y entonces esto significa que hay que rebombear la ubicación de estas plantas. Entonces, tenemos en el Chillón, que entró en el 2001, la tragedia que tiene ya como 60 años, y Huachipa en el 2012. En resumen, la población que solamente se abastece de la Tarjea está en amarillo, o una forma combinada de la Tarjea más pozos está en verde. El azul solamente de la planta Chillón, ¿no? Y luego hacia el este, Lima Este, toda la carretera central hasta Chosica es a través de pozos. Vamos a señalar que el agua subterránea de Lima es un recurso estratégico. ¿Por qué es recurso estratégico? Y hoy en día está en grave riesgo en cuanto al manejo sostenido, cómo intervienen particulares para hacer una sobreexplotación y con una serie de argucias legales, ¿no? Cuando en el año 2000 entró en operación esta represa Antacoto dentro de un gran proyecto llamado Derivación Marca Pomacocha, o afianzamiento hídrico del sistema Marca Pomacocha, Marca 3. Luego del periodo de llenado tiene una capacidad de 122 millones Antacoto, que simplemente pasa por la laguna Marca Pomacocha y luego a un canal que va a ir al túnel Trasandino. En el 2012, un proyecto que lo generamos como una medida, una alternativa de la no ejecución de Marca 2, este proyecto tan grande que era la solución para la ciudad de Lima, y por lo menos estaríamos por 30 años tranquilos, ¿no? Porque tenemos la fuente asegurada, pero lamentablemente por las intervenciones políticas, diríamos, llamado, entre comillas, política macroeconómica, se desistió. Cuando ya estaba ya licitada la obra con la buena pro, se paralizó todo, y este gran proyecto con un nuevo túnel trasandino está previsto para el año 2016. Pero en el 2004, cuando nos golpeaba la sequía, entonces venían las llamadas de atención. El que habla estaba a cargo del área de proyectos especiales, el área responsable de ejecutar proyectos de ampliación de fuentes de agua. Y entonces optamos por, de manera provisional, utilizar a la laguna de Huascacocha, que está entre Junín y Cerro de Pasco. Una vez represado, en el 2012 entra para abastecer, para atender a las poblaciones de Lima Norte con la planta de Huachipa 1, el ramal norte, ¿no? El objeto es ampliar la oferta de agua en Lima mediante el represamiento o conducción hacia el sistema Marca 3. Quiere decir que para que los costos de traer agua desde este lugar serían menores, porque conectamos a los canales de Marca 3, que tiene 42 kilómetros de conducción. Y ya está el túnel trasandino, simplemente había que hacer 29 kilómetros de canal, hacer un bombeo de 105 metros, y la inversión era menor. Entonces, todo el conjunto de nuestro sistema de represamientos, de almacenar es en temporada de avenidas. Los habitantes, a ser beneficiados,
con este proyecto es San Juan de Lurigancho, Comas, Caraballo, Los Olivos, Puente Piedra, San Martín de Porres. Pero la modalidad ha sido por concesión, ¿no? Ya los costos son diferentes, 94 millones de dólares y está por 20 años, o sea, hasta el año 2029. Todo el sistema que suman a una capacidad de 330 millones, año a año hacemos a partir de diciembre el llenado, vamos aquí, se va llenando, y este es hasta donde logramos almacenar. Pero en el año 2004, cuando nos golpeó la sequía, esta curva no llegaba sino en este sentido, no llegó sino al 60% de esa capacidad. En ese entonces era de 280 millones. Hoy en día es de 330. Entonces, en esa proporción, también es el llenado a partir hasta fines de abril. A partir de abril, entonces, viene a ser el proceso de descarga, de desembalse, para luego la campaña siguiente se haga el llenado. Pero tenemos que dejar un volumen tal que llega a 140, es lo deseable, para que este volumen sirva para enfrentar eventuales sequías. Si el año siguiente, o sea, a partir de diciembre, no llueve, como ocurrió en el 2004, sino en febrero, entonces, ¿cómo complementamos con ese remanente, ese volumen remanente? Acá podemos ver que el túnel trasandino, que tiene esta forma, vean ustedes, este punto es en foto. Dos canales que descargan a un pozo de 30 metros y luego por contrapendiente llega a descargar este caudal. Tiene una capacidad de 14 metros cúbicos por segundo el túnel, cuando se construyó en el año 63 o entró en operación en el año 63. El problema hoy en día es que cuando se intentó ingresar 10 metros cúbicos por segundo, no hizo sino regresar el agua, no se pudo. Entonces, lo que tenemos que saber es en qué condiciones está ese túnel, para hacer una inspección geotécnica para un adecuado mantenimiento periódico, como años atrás, hasta el año 92, se hacía. Encontramos numerosos túneles, entre ellos está el Gratón en la zona de la Sierra Central. El Gratón, que inicialmente fue para drenar el laboreo minero, era fuerte, tenía un problema por la alta inundación, filtración de agua de temperatura alta que llega a los 65 grados, y una solución para desaguar toda esa forma de inundación en los socavones mineros era construyendo un túnel DREN. Realmente son dos túneles, uno para acceso y otro para que el agua se canalice y salga finalmente con un volumen al final del periodo de avenidas hasta de 9 metros cúbicos por segundo, que va decayendo en el tiempo hasta que cuando llegamos a noviembre llega a 4, ¿no? Aquí habla de 5 a 8 en promedio, pero llega hasta 4, como también llega a 9. Es muy interesante porque hay una gran influencia del Atlántico. Cuando se hizo estudios isotópicos del origen de estas aguas, el agua provenía del Atlántico. Cuando quieran ustedes empaparse un poco más sobre el tema, pueden entrar al Centro de Información Especializada de CEAPAL, o con mucho gusto el que habla tiene el correo para que pueda proporcionarles
más información. Los resultados de investigación en hidrología isotópica nos dan esa seguridad de cómo es el origen de las aguas, de qué manera influyen las lluvias, y si esto prolongáramos por lo menos de 4 a 6 kilómetros, entonces estaríamos teniendo una manera de captar. Y felizmente, digo felizmente, porque al desaparecer los glaciares en la cabecera de las cuencas de Rímac, del Chillón, vemos que hay esta forma de retener, de regular el agua de lluvia cuando es buen receptor las rocas calizas por el proceso de karstificación. Entonces, es una manera de regulación de nuestros ríos, gracias a este tipo de rocas calizas. Pero también vemos que dentro de la cuenca del río Rímac hay una manera de conducir el agua fuera de cauce a través de estos túneles que se captan en Tamboraque y luego en Xec para las centrales hidroeléctricas de Huingo, Cayahuanca, Moyopampa y Huampaní. Yuracmayo está acá, ¿no?, del año 94, con una inversión mixta entre CEDAPAL y Electrolima de 48 millones de metros cúbicos para poder mejorar la operación de la central de Matucana, Cayahuanca, Moyopampa y Huampaní. En resumen, la capacidad de embalses por cuenca en la cuenca del río Rímac es esta, ¿no? El 38% está dentro de la cuenca del Pacífico, dentro de la cuenca del río Rímac. Y el 62% está en la vertiente oriental, en la cuenca alta del río Mantaro, con nuestros proyectos llamados Sistema Marca 1, que es el que entró en operación el año 63 con el túnel trasandino, y luego el Marca 3 en el año 2000, el Marca 4 en el 2012. El 62% está en la otra vertiente. De ahí la importancia del túnel trasandino, que debe estar chequeado, que debe estar vigilado. Entonces, hemos dicho que la capacidad llega a 331, pero el volumen derivable por año es casi 200, ¿no? Casi 200, para permitir que 140 quede para la siguiente campaña de acopio. Ahora, cuando vamos a hacer el planeamiento de los proyectos a futuro, tenemos que ver 3 escenarios. El que corresponde a la temporada de avenida de diciembre a abril, el de a la temporada de estiaje de mayo a noviembre, y en situaciones de sequía, es decir, temporada de estiaje severo, sequía, con limitaciones de reserva de almacenamiento por escasez de lluvias. Y veamos la proporción entonces de uso de las fuentes ya como agua potable para la ciudad de Lima. En avenida es de menor extracción el agua subterránea. Pero ¿qué sucede en sequía? Estaremos extrayendo más allá de la capacidad, que es 8. 8 es lo deseable de acuerdo a los estudiosos en hacer el modelamiento de las aguas subterráneas. Lo ideal es que haya una explotación de 8. Cuando va más allá, ya hay un riesgo, un alto riesgo del fenómeno de la intrusión marina, la afectación de los pozos cercanos al mar. Por lo tanto, el acuífero aluvial de Lima es un recurso estratégico. Ojalá que el capítulo de Ingeniería Agrícola y Geográfica pueda ayudarnos en resolver un tema jurídico, porque es el Tribunal Constitucional
que ha otorgado derechos para que, por ejemplo, Leche Gloria esté explotando sin el control debido por CEDAPAL. CEDAPAL ha sido delegado en el año 81 por el Estado para hacer el manejo sostenido del acuífero de Lima, conjuntamente con la autoridad local, ¿no? La ALA Chirilú y CEDAPAL en el manejo del recurso subterráneo. Pero, ¿qué sucede cuando no solamente es uno, sino varias industrias se suman a lo que dispuso el Tribunal Constitucional? Ya otros terceros también se resisten, digamos, a la intervención de CEDAPAL. En tanto que hasta el año 97, vean ustedes cómo había una depresión del recurso subterráneo, pero desde que ingresa Yurak Mayo en el año 94 y luego en el 2000 marca 3, entonces hacemos menos uso de las aguas subterráneas para dar lugar a las aguas superficiales. Acá podemos ver entonces la relación de la explotación de pozos por CEDAPAL con el proyecto Chillón y los pozos particulares, que está llegando casi 50%, ¿no? 50% los particulares y CEDAPAL otro 50%, 3.74 metros cúbicos por segundo. Total, ya estamos llegando a 7.14 y dijimos que cuando va a acercarse a 8, ya hay un riesgo en el manejo y a futuro puede traer graves problemas la calidad del acuífero de Lima. Como desaparecieron las áreas agrícolas que antes unía, por ejemplo, Lima y Callao, estos eran grandes campos de recarga. Lo que hacemos hoy en día es poner en práctica lo predicado por el ingeniero Ernesto Maiz Guevara, un gran hidráulico, un gran amigo, para que los valles de Lima sean utilizados, el cauce de los ríos de los valles de Lima, para hacer la recarga. Cuando tenemos esta cartera de proyectos dentro del Plan Maestro al año 2040 por valles, ¿no? Por cuencas, en el río Rímac no solamente es el marca 2, sino también aprovechar las aguas en una quebrada llamada Autilla. Esta es bastante conocido en Santa Eulalia, ¿no? Y optimizar también ese sistema el sistema marca 3, el sistema de embalse marca 3, con una serie de lagunas que están por encima del canal de conducción para poder represar esas lagunas, y tendríamos por lo menos 30 millones adicionar en la derivación por ese túnel trasandino. Por eso es tan importante el túnel trasandino, que esté en condiciones operativas de acuerdo a su capacidad de 14 metros cúbicos por segundo. Luego está la ampliación del túnel Grato. Conforme aumenta la demanda, tiene que ingresar estos proyectos en el tiempo, al año 2040. En el Chillón acabamos de concluir, ya esto es a través de Proinversión, que va a concesionar en coordinación con nuestro sector vivienda, y CEDAPAL interviene en la parte, digamos, en las opiniones técnicas de los estudios para poder afianzar la cuenca del río Chillón. Entonces, un proyecto antiguo que tenía estudios a nivel preliminar fue actualizado, llamado Jacaibamba. La represa de Jacaibamba está cerca a la Viuda, pero no tiene más que una capacidad de 28 millones de metros cúbicos, que derivar, creo un poco más, pero derivables son 28, ¿no? Es decir, para la regulación del río Chillón
y 30 kilómetros antes de la bocatoma de la planta Chillón, estaría conducido fuera de cauce, o sea, entubado, para evitar conflictos de uso por una serie de canales de riego, ya que en época de estiaje realmente hay déficit de agua en el Chillón. Entonces, la única manera de preservar esas aguas por la inversión de SEAPAL es conduciendo fuera de cauce en 30 kilómetros. Tenemos también otro proyecto de desalinización. Si va a resultar, digamos, con opinión favorable, no solamente de las autoridades, de los actores, digamos, en el manejo de recurso hídrico, sino de la población, si resulta bien el proyecto Provisur de Lima Sur, entonces estaremos en condiciones de ejecutar la planta de ósmosis inversa en Ventanilla. Pero esto ya tendría que ingresar casi más allá del año 2035. Y a seguir, digamos, con el sistema de extracción y recarga en los 3 valles, ¿no? El de Lurín, entre ellos. Y la manera como por áreas de servicio de SEAPAL hemos calculado es la población, ¿no? Estaría al año 2040 llegando a 13 millones, 13.3 millones de habitantes. Conforme crece la población, la demanda también se proyecta y entonces en ese mismo año, al año 2040, llegaría a 35.9 metros cúbicos por segundo. Ahora, de lo que hablamos, y el proyecto Marca 2 es ahora un subproyecto, porque hay un proyecto muy grande que se llama Obras de Cabecera y Conducción para el Abastecimiento de Agua para Lima. Este va a costar, ya no está, pero está más de 600 millones de dólares, que va a tener como componente no solamente la construcción del túnel trasandino, que para poder accesar a las aguas de la represa, hoy en día existe esa represa, como vamos a ver, ¿no? La infraestructura existente de Pomacocha, Guayacocha Abajo, desde el año 41 fueron construidas estas represas para la actividad minera, es decir, están las centrales de Pachachaca y La Oroya, alimentados por estas 2 represas, pero antes de la privatización de Centromin en el año 96, hemos previsto como SEAPAL a favor de la población de Lima para que estas aguas de Pomacocha y Guayacocha pasen a derivarse a la cuenca del río Rímac. Y en el año 99, antes que se iniciaran las obras propiamente de Marca 2, ya habíamos construido este puente sobre el río Blanco, para que inmediatamente que entren las máquinas o se construya el túnel, ya esté preparado los caminos de acceso. Y el Pucuyo, la quebrada de Pucuyo acá ya no proyecta la luz, pero esta es la quebrada de Pucuyo, a donde descargaría la salida del túnel trasandino, el nuevo túnel trasandino, y ya para el río Blanco y de allí al río Rímac, ¿no? Bueno, tenemos entonces este túnel de 10 kilómetros, la planta potabilizadora de Huachipa con 5 metros cúbicos, o sea, la segunda etapa, con lo cual llegaría a 10 Huachipa. Ahora es 5 y con 5 a futuro, 10. Y así como el ramal norte está también la línea de conducción ramal sur de casi 26 kilómetros. Está también el Chillón en proceso de concesión. Ya terminamos los estudios, ahora se va a concesionar los próximos meses y ya el concesionario va a hacer el estudio definitivo y las obras. Por 20 o 30 años sería el plazo de concesión. Esta Provisur de que hablamos ya, aquí es la novedad que quería compartir con ustedes. El plan de recuperación y compensación de servicios ecosistémicos, que hoy en día
gracias a una ley de junio del año pasado, permite que las empresas de agua velen por la cuenca donde están ubicados. En el caso nuestro, en la cuenca alta del río Rímac. ¿De qué manera podemos proteger o hacer que la infraestructura verde amplíe? Por lo menos para el caso del río Rímac nos permitirá de 1.3 a 1.5 metros cúbicos por segundo, haciendo unas obras que ahora vamos a ver. Claro, hay corrientes también de apoyo a estas iniciativas, que hace poco, a fines de noviembre, fue en Buenos Aires un evento muy importante organizado por estas entidades del BID y ONGs poderosas en el mundo, y las conclusiones que se llegó, convocó a los operadores. En este caso CEDAPAL es un operador, ¿no? Así como CEDAPAL en diferentes ciudades de nuestra región, o sea en América, y se llegó a estas conclusiones. Probablemente no me alcance el tiempo de leerles, pero en todo caso me imagino que el capítulo va a tener la oportunidad de compartir a los que estén interesados, ¿no? La priorización de áreas para ubicar dónde se puede hacer la siembra del agua, ¿no? Con un modelo río que tiene una ONG aquí se identificaron 32 proyectos para, de esta manera, aprovechar las laderas y hacer la deforestación. Y este es el portafolio de proyectos identificados por ese software río, ¿no? Ahí podemos ver una serie de intervenciones que al final va a costar $4 millones. Invirtiendo 4 millones vamos a obtener 1.5 metros cúbicos. Es mucho más económico que hacer estas grandes represas, ¿no? Como tenemos en las lagunas. Bueno, acá quería tocar un tema ya de ocupación espacial, es bastante grave. Por lo menos, como CEDAPAL, participamos en los términos de referencia y digamos en la parte preliminar del Plan de Desarrollo Metropolitano de Lima, y llegamos a que poblaciones que estén más allá del grado de inclinación de las laderas, que si pasan del 45% no serían atendidos, porque trae una serie de riesgos a ellos mismos en sus vidas, y ningún seguro va a aceptar que poblaciones que estén por encima de esas laderas no tan altas puedan asegurar. Realmente es un riesgo muy alto, y de alguna manera servirá esas indicaciones para que el reordenamiento de la ciudad siga, sobre todo en los valles, en la ocupación de los valles de Lima, ¿no? Una serie de problemas, y es lo que quería decir. Ahí está mi correo, y si no, jcespedes@cedapal.com.pe. Muchísimas gracias. La exposición del ingeniero José Céspedes. Un aplauso, por favor. Colegas, ¿alguien desearía hacer alguna intervención, alguna consulta? Y a la vez invitar al ingeniero César Aramburu Rojas, si te pudiera proporcionar su sede. Ingenieros, ¿alguna? Sí, al señor, ¿alguien quisiera participar, por favor? Sí, el reconocimiento de parte de nuestro capítulo, el Consejo Departamental de Lima y el capítulo de Ingeniería Agrícola, para el ingeniero José Céspedes. Ingeniero, por favor, por su exposición y los alcances que nos ha dado. La verdad que, ingeniero, esos alcances son importantes, y a veces uno por desconocimiento lo dice, pero hay proyectos ya encaminados, y esta famosa siembra de agua o alimentar la napa es un tema interesante, ¿no? Justo ayer salió en el comercio una nota interesante y que nos lleva a bastante reflexión. Aplauso, por favor, para el ingeniero. Colegas, la verdad, si es que
pudieran ustedes hacer cualquier alcance, comentario, sugerencia sobre este evento, vamos a estar agradecidos. Pero principalmente, como dijo el ingeniero, hay que tratar de distribuirlo. Este video que estamos asegurándolo por doble manera, porque no podemos fallar en que el conocimiento de esta problemática sea difundida, y yo creo que no es un tema de pocos, sino es un tema donde es transversal y todos somos importantes para dar nuestros aportes a la solución de esto. Entonces, colegas, con toda confianza, ustedes tienen el correo de nuestro capítulo, las oficinas del capítulo, para expresarnos las inquietudes, opiniones, propuestas que van a ser bien recibidas y canalizadas. Adelante, por favor, ingeniero Arbulo. Un aplauso para motivarlo al ingeniero, por favor. Gracias. ¿Cómo lo sacamos de ahí? Bueno, primeramente mi respetuoso saludo a los organizadores, a los ponentes y obviamente a todos los participantes. Permítame presentarme. Soy César Arbulú, soy ingeniero agrícola de La Molina y esta vez he sido comisionado por el CENAMI para hablar obviamente acerca de esta institución que es mi institución. Le hemos puesto por título a la exposición CENAMI y la cuantificación integrada de los recursos hídricos en el Perú. Todos nosotros sabemos que la gestión integrada del recurso hídrico es un proceso de cambio. La GIR dice no fijó inicio ni establece un fin, sino que va evolucionando hasta que la economía global. Es decir, es un proceso continuo, ¿no? Es un proceso continuo. De repente ha tenido un inicio, pero no tiene un final, va a continuar en el tiempo. La GIR es la gestión integrada de los recursos hídricos. Es obvio, los recursos naturales y el ambiente están sujetos a cambios, eso lo sabemos. Y por lo tanto la GIR necesita adaptarse a nuevas condiciones. Lo estamos viendo en la exposición anterior, ¿no? Cómo en CEDAPAL tiene que irse adaptando a las nuevas condiciones. ¿Y cuáles son las nuevas condiciones en CEDAPAL? El incremento poblacional, es decir, la demanda de agua en el tiempo, y es un tremendo reto, ¿no? Porque se incrementa la demanda, pero no se incrementa la oferta. ¿Cómo hacemos que caiga más agua del cielo? Entonces la única forma es hacer, para emplear un término que se usa en la actualidad, hacer una cosecha de agua, ¿no? Con diferentes métodos. En el primer párrafo vemos que la gestión integrada de los recursos hídricos no es un fin en sí misma, sino es un medio para lograr los objetivos estratégicos claves. ¿Y cuáles son esos objetivos estratégicos claves? La eficiencia como medio de maximizar el bienestar económico y social, la calidad de vida de nuestra población. En segundo término, tenemos la equidad en la asignación de los recursos y servicios hídricos escasos a través de diferentes grupos económicos y sociales, es decir, la inclusión social en el beneficio de los recursos. Y el tercero, la sostenibilidad ambiental, es decir, hacer el aprovechamiento de los recursos en la actualidad, pero sin comprometer el uso que le puedan dar a las generaciones futuras. Esos son los tres lineamientos fundamentales, digamos, los objetivos estratégicos claves, tal y conforme se dice ahí. Entrando ya un poco más en materia de lo que al CENAMI le compete, todos nosotros sabemos que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, cuyas siglas son CENAMI, se encarga fundamentalmente
de la recolección del dato meteorológico y del dato hidrológico en el campo. Es fundamental. Para realizar política que esté relacionada con el agua o con las variables del clima, es necesario saber con qué contamos. Y para saber con qué contamos, es necesario medir esas variables. Si no las medimos, no sabemos lo que tenemos. Y si no sabemos lo que tenemos, ¿cómo podemos planificar? ¿Cómo podemos realizar una correcta gestión integrada de los recursos hídricos? Entonces, he ahí la importancia del CENAMI, ¿no? El CENAMI es el que se encarga precisamente de decirnos, de cuantificar esas variables, ¿no? ¿Qué cosa es la red observacional? Es la red de estaciones que tiene el CENAMI, y nos dice que son imprescindibles, puesto que sin ellas no hay hidrología científica ni bases racionales de evaluación, lo que yo les decía. ¿Cómo podemos planificar? ¿Cómo podemos hacer un estudio del cambio climático o del calentamiento global? ¿Cómo podemos decir cuánta agua necesito yo de aquí a 20 años cuando la población de Lima sea tanto, si es que no sé cuánta agua tengo en este momento? Es una especie de censo, digamos, de los recursos. Y abajo tenemos otro ítem de la red, como consecuencia de la red observacional, obtener información hidrológica básica necesaria para evaluar, administrar y conservar los recursos hídricos, que nuevamente refuerza las palabras que yo dije hace unos segundos, ¿no? Tenemos que medir, tenemos que saber. En caso contrario, no vamos a poder diseñar políticas adecuadas del manejo de nuestros recursos y fundamentalmente del manejo del agua. El CENAMI es una institución que, a pesar de que tiene direcciones regionales, está centralizada en Lima, ¿no? Y es por eso que lo que vamos a ver aquí es una especie de estrategia nacional, ¿no? Aquí vemos algo de eso. Tenemos los sistemas hídricos peruanos, ¿no? La región hidrográfica del Pacífico, la del Amazonas y la del Titicaca. La mayor cantidad de población del Perú está en la costa, en la región hidrográfica del Pacífico. Y aquí solamente tenemos el 1.8% de los recursos hídricos. La región hidrográfica del Titicaca está conformada por, todos lo sabemos, una cuenca endorreica. Y su área no es muy grande, ahí están el 0.5% de los recursos. Pero si es que nosotros observamos qué cosa es lo que ocurre en la región hidrográfica del Amazonas, ahí vemos que existe un 97.7% de los recursos hídricos. Y la cantidad de población que tiene es bajísima, ¿no? Entonces lo que está haciendo Sedapal, y bueno, por si acaso yo no tengo ningún acuerdo con el ingeniero que ha expuesto. O sea, no crean que le estoy tirando flores por algún interés, sino que hay que decirlo. Lo que está haciendo Sedapal es algo inteligente, ¿no? Y yo he comenzado a hacerlo desde hace muchos años atrás. Es decir, como ahí sobra el agua, ¿no? Hay que pasarla pues a la cuenca del Pacífico donde falta. Y acá en Lima con mayor razón, ¿no? Seguimos. Acá estaba lo que les estaba mencionando, valga la redundancia, hace unos momentos. Nuevamente tenemos ahí la región hidrográfica del Amazonas, del Pacífico y la de la cuenca endorreica del Titicaca. ¿Cuál es el consumo de agua en metros cúbicos por habitante por año? En la selva, como tienen ingentes recursos hídricos, el consumo es de 232.980 metros cúbicos por habitante por año. Es decir, eso, de toda esa cantidad de agua, eso es lo que le toca a cada habitante. Pero en la costa tenemos 2040
y en el Titicaca tenemos 7.670, porque es menos. Ahí nosotros podemos observar hasta cierto punto la injusticia natural de la distribución del recurso, ¿no? Si es que podríamos hablar de justicia y de injusticia con esa distribución, ¿no? Aunque de repente los que somos injustos somos nosotros. ¿Por qué nos hemos venido a vivir acá a la costa y por qué no nos hemos ido a vivir a la selva? En donde hay agua. Discúlpeme. Característica de los tres sistemas hídricos, ya les he mencionado algo, ¿no? En la región hidrográfica del Pacífico tenemos 62 unidades hidrográficas, en el Atlántico 84, en el Titicaca 13. La superficie 279 millones, etcétera, ¿no? Eso está multiplicado por 1000 en kilómetros cuadrados. 279 millones en el Pacífico, 958, casi 1000 millones en el Atlántico y 47 en el Titicaca. La población, acá tenemos 18 millones, 8, etcétera. Y como porcentaje, el 65% de la población peruana vive en el Pacífico, en la cuenca del Pacífico. El 30% vive en la cuenca del Atlántico, es decir, en la selva, y el 5% en el altiplano. Acá abajo tenemos un gráfico de barras en donde se puede ver, digamos, el contraste enorme, ¿no? Ahí tenemos en color ladrillo el agua y en color azul la población. Veamos lo que ocurre con el Pacífico. Miren la cantidad de agua y miren la cantidad de población. Y veamos lo que ocurre también en el Atlántico, en la selva. Es lo contrario. Y finalmente en el Titicaca. Ahora bien, como les decía hace unos minutos, yo siempre menciono algo. Y los que han asistido, han tenido la mala suerte de asistir a alguna de mis exposiciones, ya lo recuerdan. Yo siempre menciono algo que dijo Galileo Galilei, que es uno de los precursores del método de investigación científica, junto con Francis Bacon y junto con René Descartes. ¿Qué cosa es lo que dijo Galileo Galilei tan importante y que es el punto de partida de toda investigación científica? Ese señor nos dijo: mide lo que se puede medir y lo que no se puede medir, hazlo medible. Ese es el punto de partida de toda investigación científica. Entonces acá el CENAMI, no sé si consciente o subconscientemente, está midiendo, ¿no? Automatización de la red observacional. Hasta hace poco, todas las estaciones del CENAMI solamente eran estaciones convencionales, que tenía un observador que 3 veces al día, a las 7 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 7 de la noche, iba a la estación, leía los termómetros, anotaba, leía la precipitación que había caído en los pluviómetros, la anotaba, etc. Y también habían aparatos registradores de la temperatura, de la humedad relativa, de la radiación solar, etc. Pero de un tiempo a esta parte han aparecido las estaciones automáticas. ¿Por qué razón? Porque el observador puede cometer algunos errores, ya sea de lectura o de transcripción, en el momento de copiar los datos. Entonces, con las estaciones automáticas, nosotros garantizamos la calidad del dato, ¿no? En la red de estaciones automáticas que está implementando el CENAMI, las estaciones captan el dato en el campo, pasan las señales digitales, las analógicas a digitales, y empleando el satélite GOES, la última versión del satélite GOES, transmiten directamente esos datos hacia la central de acá, del CENAMI en Lima. Entonces ahí ya no hay, digamos, los motivos que habían antes para que la información pierda su calidad.
Es decir, la estación automática mide la temperatura y se la puede programar. Si uno quiere la mide cada minuto, cada segundo, pero generalmente se mide cada hora, qué sé yo, ¿no? Cada 24 horas, etc. La estación automática mide el parámetro y cada 50 minutos, que es la frecuencia con la cual el satélite GOES recibe información y la retransmite, cada 50 minutos envían esa información a la central del CENAMI. Esa es la importancia de las estaciones automáticas. Ahora bien, no solamente hay estaciones automáticas para medir la temperatura, el viento, la radiación solar, etc. También hay estaciones automáticas para medir el nivel de los ríos. Y de la misma manera, esa estación transmite esa información hacia la central de acá de Lima. El CENAMI, a partir del año pasado, está interviniendo con muchos proyectos, con varios convenios, con diversas instituciones, fundamentalmente con la ANA, la Autoridad Nacional del Agua, fundamentalmente con el PSI, el Programa Subsectorial de Irrigaciones, fundamentalmente con el Ministerio de Energía y Minas, el MINEN, y también con SEDAPAL, en la cuenca del río Rímac, para instalar estaciones automáticas. Acá tenemos nosotros la cantidad de estaciones automáticas que tenía el CENAMI antes de esos proyectos, ¿no? Tenemos las convencionales y tenemos las automáticas. En Piura, Lambayeque, etcétera, estos son los nombres de las direcciones regionales del CENAMI, que en realidad algunas tienen en su jurisdicción más de una región, pero aún así se le dice regional, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Tacna, que tiene Moquegua, es el caso de Cusco, que tiene Apurímac, que tiene Madre de Dios, etc. Este es el nombre de las direcciones regionales, y esas son sus estaciones convencionales y esas son las automáticas. Como le digo, que habían hasta antes de esos proyectos. Lo que les mencionaba hace unos segundos, este proyecto es con la ANA, con la Autoridad Nacional del Agua. Algunos dicen el ANA, pero suena feo, y no es el ANA, es la ANA, porque es la Autoridad Nacional del Agua. Y ese proyecto que han materializado a través de un convenio se denomina Proyecto de Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos. Y ahí están los objetivos, ¿no? Mejorar la capacidad de las instituciones responsables de la gestión de los recursos hídricos con el fin de lograr un uso eficiente, equitativo, etc. Ahí tienen otro, contribuir a disponer de un sistema nacional de gestión de los recursos hídricos. Contribuir a preparar e implementar planes de gestión integrada de recursos hídricos. Las cuencas, Puyango Tumbes, Chira Piura, Chancay Lambayeque, son las que en un comienzo se ha comenzado a trabajar con ese convenio entre CENAMI y la ANA. La cuenca del Puyango Tumbes, del Chira Piura, del Chancay Lambayeque, Chancay Guaral, Chiliquilca y Locumba Sama Caplina. Es decir, Tacna, Arequipa, Piura, Tumbes, Lambayeque y Lima, ¿no? Ahora vamos a ver de repente la relación de la cantidad de estaciones. Efectivamente, el proyecto de modernización de la gestión de los recursos hídricos con financiamiento del Banco Interamericano del Desarrollo y del BIRS, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, algo así, ¿no? Tenía dos lotes, el lote 1, el lote 2, pero a las finales todo está resumido en este cuadro. EA, ¿qué quiere decir EA? Quiere decir Estación Hidrológica Automática. ¿Y qué quiere decir EMA? Estación Meteorológica Automática. Ahí hay una compuesta, Estación Hidrológica Meteorológica Automática, es la ETMA, ¿no? En Sarumía,
y Tumbes tenemos 2 EAs, 6 EMAs, en total 8. En Piura, las que estamos viendo en el cuadro, y a las finales, todas esas estaciones hacen un total de 78. O sea, con la Autoridad Nacional del Agua, el CENAMI tiene un convenio a través del cual ya se ha instalado la mayoría de estas estaciones, faltan muy pocas. Incluso algunas estaciones ya han sido transferidas hacia el CENAMI, ¿no? Ya han sido transferidas hacia el CENAMI. Y como digo, en total son 35 EAs, 29 EMAs, 14 ETMAs y lo que hace un total de 78 estaciones automáticas. En la parte de la derecha tenemos el plano, en donde está representado mediante puntos el lugar donde se encuentran esas estaciones. Esta exposición va a quedar acá. Si alguien tiene interés, puede pedir una copia. El programa de mejoramiento de gestión de los recursos hídricos, el ámbito en la cuenca del río Tumbes. Esto es en la cuenca del río Chira, ¿no? Tenemos el Puente Internacional Al Amor, la estación de la Ardía, Bocatoma, Chipillico, Canchaque, Chalaco, Chulucanas, etc. Hacienda Barrios. Tenemos Huancabamba, Lagartera, Lancones, Malacasí, Morropón, etc. Todo eso está en Chirapiura. Como algo anecdótico debo decirles que muchas de estas estaciones ya existían y han dejado de funcionar, han sido desactivadas, pero con el proyecto nuevamente se las está reactivando con la finalidad de recuperar el periodo que ya se había registrado anteriormente. Este es de la cuenca Chancay-Lambayeque, Chancay-Baños, Citrato, Huambos, La Muchal, etc. Este es Chancay-Guaral, ¿no? Igual tenemos algunas estaciones, Santo Domingo, Tingo. La cuenca del río Chili, en Arequipa, Charcani, Crucero Alto, Huanca, etc. ¿No? Este es Samba, Locumba, Caplina, Tacna, Vilacota. La laguna Vilacota es interesantísima. Esta es la que surte de agua, la laguna Aricota es la que surte de agua a Tacna. Los tacneños tienen el mismo problema que los limeños, por la falta de agua. Y ahí se ha instalado una estación automática. Había ya una estación que estaba funcionando, pero ahora hay una nueva, ¿no? En Coranchay 2 también ese es otro lugar. Salida del túnel Covire, la laguna Vilacota es importante también, la laguna Vilacota. Ahí tenemos, son estaciones hidrológicas. Y acá tenemos hidrológicas y meteorológicas. Puente Viejo, Locumba, Puente Viejo es en Locumba, Chayata, Coruca, etc. Este es un convenio que se hizo con el proyecto, ¿no? Con el PSI, Proyecto Subsectorial de Irrigaciones, o programa, perdón. Rehabilitación, mejoramiento e implementación de 15 estaciones hidrométricas. Este proyecto exclusivamente se encarga de estaciones hidrométricas para medir el caudal de los diferentes ríos. El proyecto considera 23 estaciones, consideraba de los cuales ya la mayoría han sido construidas y entregadas a CENAMI. Tiene 2 fases. En la fase 1
Se instalaron en realidad 14 estaciones, porque la 15 le dicen estación central, pero no sé por dónde está. Tenemos Bocatoma, Zamba, etcétera, ¿no? Esto en la fase 1 del PSI, proyectos o programas subsectorial de irrigaciones. Esto es lo de la fase 2, 23 estaciones, algunas de las cuales ya se están construyendo, ¿no? Pero que a las finales tienen que construirse todas, en diferentes sitios, ¿no? El Tigre, por ejemplo, es en Tumbes, Miguel Checa es en Tumbes, Daniel Escobar, etcétera, es en el reservorio de Poechos, Yonán, Quiriguagua, Capongo, etcétera, ¿no? Esos ya no son en Tumbes, son en otros sitios. Allá está justamente la cuenca a la cual pertenece la estación, ¿no? Miguel Checa y Daniel Escobar es del Chira, Poechos. Puente Magdalena es acá en el Chillón, le interesa Lima. Chosica es la estación de Chosica, Puente Antapulcro en Lurín, Rinconada en Fortaleza en el norte. También hay otro proyecto del CENAMI con el MINEN, Ministerio de Energía y Minas. Van a disculpar, pero tengo una gripe terrible y estoy haciendo un esfuerzo porque me salgan bien las palabras, ¿no? Se debe notar seguramente un poco el tono nasal. Tiene un proyecto con el Ministerio de Energía y Minas, con el MINEN. También es exclusivamente para estaciones hidrológicas. Se van a instalar en la cuenca del Guayaga, ¿no? Y la parte alta del Marañón. Obviamente el interés de ellos es la generación de energía eléctrica en la vertiente del Atlántico. También todas son estaciones automáticas, medida de caudales. Por ir con los españoles que hicieron un trabajo de reconocimiento de campo, casi me caigo al Guayaga, no estuviera quieto. Me salvé porque no era mi hora seguramente, o porque la hierba mala nunca muere, dicen, ¿no? Proyecto financiado por el Banco Mundial, bueno, ya todos lo sabemos. Tenemos las estaciones, el río al que pertenecen, el Guayaga, el Monzón, el río Guayabamba, que en este momento está haciendo travesuras, está inundando los poblados. A Campanilla justamente lo ha inundado. Picota, por ahí debe estar Picota, no lo veo. Bueno, también debería aparecer. Otro convenio que tiene es el denominado convenio PREVAE, ¿no? Este programa está orientado a conseguir resultados vinculados a la reducción de la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante la ocurrencia de amenazas naturales. De alguna forma, esto fortalece la resiliencia. La resiliencia es un término que se ha prestado a la ingeniería mecánica y que ahora se aplica en el campo de los recursos hídricos o de la vulnerabilidad a la que se encuentran los pobladores con respecto a este recurso. Acá se nos da un desagregado del tipo de sensores que se han instalado en las estaciones hidrométricas. Tenemos el sensor tipo radárico, el piezométrico o piezo-resistivo y el de burbuja. Cada uno de ellos se emplea de acuerdo a las características hidráulicas del flujo. Si es una laguna, generalmente le ponen un piezométrico o uno de burbuja. Si es un río que no cambia mucho de lugar en el cauce, le ponen un radárico, etc. Acá lo que le decían antes
Esas estaciones transmiten la información al satélite GOES. El satélite GOES rebota la señal hacia la antena del CENAMI aquí en Lima y de ahí lo toma el centro de procesamiento de datos. Es un sistema de control de información de la Oficina General de Estadística e Informática. Bueno, estos ya son términos que emplean los especialistas, y ahí abajo vemos un especialista que justo está igual, es una representación de cómo puede funcionar esto, ¿no? ¿Cuáles son las conclusiones? Hay 123 estaciones operativas que conforman la red hidrológica, de las cuales el 74% se concentra en Brasil. 8.123, perdón. Brasil tiene el 74% de todas las estaciones hidrológicas operativas. Los países Colombia, Argentina y Chile han realizado avances. Ecuador, Bolivia y Perú, como siempre Perú, al último, pero ya más o menos se está poniendo al día. No existe un registro de sedimentos acá en el Perú. Proceso de integración, las diferentes instituciones con las cuales el CENAMI tiene un convenio para la instalación de estaciones. Y ahí se termina. Ahí se terminó la tortura. Muchísimas gracias, ingeniero César Aramburu Rojas. Colegas, ¿alguna consulta de parte de los asistentes? Bueno, una consulta hasta que algún colega vaya a opinar. Sí, por supuesto. Sí, ingeniero, vemos la infraestructura y las inversiones y los convenios que están haciendo, pero viendo prospectivamente a futuro, vale decir de aquí a 10, 20 años, viendo la disponibilidad hídrica, valga la redundancia, ¿qué comentario le merece? ¿Llegaremos a suplir todo lo que la demanda que vamos a tener a ese tiempo, o tal vez vamos a quedar lejos? Claro, lo que me faltó decir es que actualmente el CENAMI está diseñando un proyecto de modernización que no cuesta mucho, cuesta alrededor de 70 millones de dólares. Y en ese proyecto se está viendo, digamos, la forma de llenar los vacíos que puedan haber en estos convenios. Entonces, que se cumpla o no se cumpla depende de la fuerza que le ponga el mismo CENAMI en este caso, y también depende de la respuesta de las instituciones, que gracias a Dios están respondiendo bien hasta ahora. Entonces, como le digo, tiene que haber una interacción institucional. Nadie puede hacer las cosas solo, ¿no? Estamos en un sistema globalizado a todo nivel, ¿no? La globalización económica trae como resultado la globalización técnica. Y en este caso, el CENAMI tiene que coordinar con las diferentes instituciones para poder llegar a buen puerto. Porque el recurso hídrico es importantísimo. Lo vuelvo a repetir, como por tercera o cuarta vez. Y hay otro aspecto fundamental que tampoco he tocado aquí, que es el de los glaciares. Actualmente el CENAMI está realizando investigación en varios glaciares de acá del territorio nacional, por lo menos para cuantificar la cantidad de agua
de las nieves perpetuas que se deshiela, ¿no? En un primer momento, las cuencas que se abastecen de esos deshielos incrementan su caudal, pero eso es aparente, porque en el futuro, cuando ya se termine el hielo, se van a quedar sin agua. Entonces, lo primero que hay que hacer también es medir, ¿no? Para saber qué cosa es lo que está pasando, cuál es la velocidad con que se deshielan los glaciares, y ya después se verá qué cosa es lo que se tiene que hacer, ¿no? Que yo pienso que fundamentalmente es cosechar esa agua de los deshielos, crear lagunas y cualquier otro mecanismo para tratar de conservarlos. Es otro aspecto, como digo, que no lo había tocado, lo de los glaciares, he tocado solamente lo de las estaciones automáticas. Y hay algo que se quedó en el tintero, es respecto a la tecnología moderna que actualmente se aplica para la cuantificación de los caudales en los ríos, ¿no? Disculpen si estoy con las manos en los bolsillos, pero es como le dije antes, tengo gripe y me da frío. Bueno, actualmente ya se ha perfeccionado una técnica que se conocía desde hace 25 años, que es la técnica acústica para cuantificar la descarga de los ríos, ¿no? Hace 25 años se empleaba esta técnica, pero en forma estacionaria y mayormente en el mar. Ahora han salido ya instrumentos mucho más modernos, mucho más prácticos, que nos permiten aplicar esa técnica acústica, que en realidad no es otra cosa que la aplicación del principio, la aplicación del efecto Doppler. Todos conocemos cuál es el efecto Doppler, ¿no es cierto? Es, digamos, la compresión y la expansión que sufren las ondas sonoras. Cuando el objeto que produce el sonido se aproxima, comprime las ondas, y cuando se aleja, esas ondas se expanden. Ese es el efecto de la sirena ¿no? de la sirena de los policías o de las ambulancias. Cuando se acerca, cuando pasa, ¿no? Aunque ahora ya no usan esas sirenas, usan otras cosas en donde ya no se nota muy bien. Ese principio del efecto Doppler es el que se usa en la metodología acústica para la determinación de los caudales de los ríos. El Cenami también está entrando con fuerza ahí. Cada aparato de esos ahorita está costando alrededor, un poco más de $40.000, ¿no? Entre $40.000 y $50.000. Y como la tecnología que se está aplicando a los ríos es nueva, porque la que se aplicaba anteriormente era para otros usos, entonces tiene algunos bemoles, ¿no? Por ejemplo, que para que se pueda medir el caudal de un río con esos aparatos que se llaman perfiladores, los famosos ADCP, perfiladores de corriente, para que esos perfiladores puedan, valga la redundancia, perfilar, digamos, el río para determinar cuál es el caudal, cuáles son las velocidades, cuáles son las áreas, es necesario que el agua tenga impurezas. Y tenga impurezas para que la señal que el aparato acústico emite choquen y reboten y las vuelva a captar. En ese choque y ese rebote es que se determina la velocidad de las partículas. En realidad nadie saca conejos de la manga, ¿no? Todos nosotros conocemos el método convencional, digamos, que se emplea para realizar los aforos, ¿no es cierto? Que es el método de la sección media, que incluso está normado con la norma ISO 748. Es decir, se determina el caudal que pasan por secciones, ¿no es cierto? Se determina la velocidad y la área, se emplea la ecuación de continuidad
¿no? Caudal por área, velocidad por área y no del caudal. Ese principio también lo emplean los ASP, pero ¿cuál es la diferencia? Que en el método convencional con correntómetro nosotros tenemos espacios de 1 metro, por lo menos, ¿no es cierto? Y en ese metro nosotros en las verticales medimos la velocidad, si se emplea el método de los 2 puntos, de los 3, etc. En el ASP esas subsecciones son del orden de los centímetros, o sea, de 10 centímetros más o menos, ¿no? Imagínense la décima parte de lo que se emplea en un método convencional. Entonces es mucho más preciso, es mucha más precisa la medida con el ASP que con un correntómetro convencional. Y en segundo término, el correntómetro convencional, la subsección va desde la subsección tenemos desde la superficie hasta el fondo. En el método del ASP no necesariamente, se llaman celdas, ¿no? Una celda no necesariamente va desde la superficie hasta el fondo, sino que se interrumpe antes. Son varias celdas en una sola vertical, en las cuales se mide la velocidad. Esa es una forma moderna y que cada vez el CENAMI está apostando más para implementar sus estaciones con ese tipo de instrumental. Por favor, aplauso para nuestro ingeniero César Arbolí Rojas, ingeniero en representación del capítulo de Ingeniería Agrícola, y para un ingeniero agrícola con tanta experiencia como usted, reciba nuestro reconocimiento, ingeniero. Aplauso para el ingeniero. ¿Nos puede acompañar o está con el tiempo? Estoy mal realmente. Sí, ingeniero. Un aplauso para el ingeniero, por favor. Muy amable, gracias por su presentación. A continuación, vamos a invitar al ingeniero Juan Carlos Loaiza Quispe, especialista en supervisión de la Superintendencia Nacional, quien nos va a tratar el tema conservación de las fuentes de agua y su impacto en las entidades prestadoras. A continuación de esta exposición tenemos la participación del ingeniero Juan Carlos Revilla, quien nos va a exponer sobre la disponibilidad hídrica y la gestión del agua en el Perú, representando a la Autoridad Nacional del Agua. Estimados colegas, como les volvemos a mencionar, cualquier aporte a posterior, y que esto lo estamos grabando ya por doble medio, si nos falla una grabación tenemos la otra, pero la difusión creo que es un compromiso que debemos hacerlo, ¿sí? Y cualquier sugerencia estamos llanos a asumirla. Adelante, por favor, ingeniero. Bueno, ante todo, buenas noches y agradecer al capítulo de Ingeniería Agrícola por la invitación. Nosotros como SUNAS nos interesa mucho la conservación de las fuentes de agua, ¿no? Ya que este es un insumo o una materia prima para tratarla y poderla convertir en agua para consumo humano. Entonces, un poco en ese sentido va dirigida nuestra presentación y las implicancias que esto tiene, ¿no? Y al final voy a comentar un caso real que actualmente está pasando sobre estos aspectos, ¿no? El contenido de la presentación es la siguiente. Bueno, algo fundamental para que un poco enmarcarlos dentro del tema, las funciones de SUNAS. Segundo punto, las EPS, cómo están organizadas, distribuidas. Un dato general, el volumen captado, tanto ya sea agua superficial o subterránea por las EPS, el ámbito de las EPS, el ámbito de administración. Un caso que es la situación hídrica actualmente de la ciudad de Arequipa, que es la que les quiero mostrar. Algunas acciones emprendidas por SUNAS sobre estos temas y al final unas conclusiones. Como SUNAS tenemos algunas de estas funciones que son generales. Bueno, emitir normas sobre la prestación de los servicios de saneamiento, la cual regula a las empresas prestadoras de servicios de saneamiento, denominadas EPS. Conducen al sistema tarifario de los servicios de saneamiento. Esto quiere decir que elaboramos los estudios tarifarios, el cual sustenta las metas de gestión de las EPS, las estructuras y las fórmulas tarifarias. Y establecemos, por lo tanto, las tarifas que debe aplicar cada EPS, ¿no?
Supervisamos el cumplimiento de las obligaciones técnicas de la prestación de los servicios de saneamiento. Ya un poco vamos a mostrar cuál es el ámbito de aplicación. Fiscalizamos y también sancionamos el cumplimiento de la normatividad vigente en el ámbito de nuestra competencia, y también resolvemos en segunda instancia los reclamos administrativos de los usuarios. Si un usuario presenta un reclamo entre la EPS y esta no está conforme, puede venir a SUNAS y resolver su reclamo. Entonces, ¿cómo están distribuidas las EPS? A nivel país, por ejemplo, tenemos 29.5 millones, esto es un dato del año 2013. La población urbana es en promedio 22.5 millones, de los cuales el ámbito de las EPS dentro del ámbito urbano es 19 millones. Las EPS están dentro del ámbito urbano, no estamos dentro del ámbito rural, y SUNAS es la que regula a estas empresas que están ubicadas en el ámbito urbano, ¿no? Dentro de los 19 millones que es administrado por las EPS, la población servida por agua es 17.5 millones y la población servida por alcantarillado 16 millones. Este es un dato, bueno, el gráfico de la derecha es un poco el crecimiento que ha habido de la población durante los últimos años, ¿no? Las EPS. Las EPS tenemos, SUNAS los agrupa de la siguiente manera, ¿no? Un grupo grande o un grupo de A1, que es en este caso SEDAPAL. ¿Por qué? Porque tiene más de 1 millón de conexiones de agua, ¿no? Tenemos un grupo de EPS grandes, la cual está dividida en dos partes. EPS grandes 1, de 100.000 conexiones hasta 1 millón de conexiones de agua. EPS grandes 2, desde 40.001 conexiones hasta 100.000 conexiones de agua. EPS medianas, tenemos desde 15.001 conexiones hasta 40.000 conexiones de agua, y EPS pequeñas hasta 15.000 conexiones de agua. ¿Cómo están distribuidas a nivel país? Tenemos ahí SEDAPAL, tenemos el grupo de las EPS grandes, tenemos el grupo de las EPS grandes 2, tenemos las EPS medianas y tenemos las EPS pequeñas. Esa es la distribución geográfica dentro del país. ¿Qué más tenemos? Las EPS también están organizadas de acuerdo a quienes forman parte de los directorios, etc. Entonces, SEDAPAL pertenece al Gobierno Nacional, está adscrita al Ministerio de Vivienda. Tenemos una empresa privada que es la ATUSA, que está en Tumbes. Tenemos a EPS Grado, que está en Piura, que está administrada por una junta de acreedores. Y 47 EPS están administradas por las municipalidades. Esa es la distribución, ¿no? En porcentaje de conexiones reguladas, SEDAPAL pues tiene el 41.9% a nivel nacional, solo ATUSA tiene 1.2%, EPS Grado 5.5% y el resto 51.4%. Este es un gráfico que un poco va agrupando a las EPS, ya sea SEDAPAL, EPS grandes 1, EPS grande 2, EPS medianas y EPS pequeñas. Seguimos. En cuanto a lo que es el volumen captado de las EPS, bueno, las EPS captan o de agua superficial o de agua subterránea, o en algunos casos agua superficial y agua subterránea. Entonces, esta es un poco la distribución. Agua superficial captan en promedio 1.071 millones de metros cúbicos al año, y en agua subterránea 366.5 millones de metros cúbicos al año, haciendo un total de 1.437.5 millones de metros cúbicos al año. Y esta es su distribución, ¿no? Agua superficial tenemos 12 EPS que captan solo agua superficial. Agua subterránea tenemos 8, que es solo agua subterránea. Y tenemos la combinación de agua superficial con agua subterránea, como les comenté, tenemos 30 EPS que están distribuidos. Entonces, nosotros vamos a tratar el tema que es parte de la presentación del agua superficial. Tenemos un esquema que nos va a ayudar un poco a cómo entendernos cómo funciona todo el sistema, ¿no? Entonces, esta es una cuenca, podemos tener un sistema de captación, del cual la empresa prestadora de servicio capta el agua, en este caso puede ser de un río, la lleva a una planta de tratamiento de agua potable, la cual la trata, y después la distribuye a la población. Asimismo, el uso del agua potable genera aguas residuales, por lo tanto, la EPS realiza la recolección de las aguas residuales y su tratamiento. ¿Qué más?
SUNAS está dentro del ámbito desde la producción de agua potable. Producción, distribución, recolección y tratamiento de las aguas residuales. Ese es el ámbito de competencia.